Muy bien, continuamos con el primer encuentro sobre el uso saludable de TICs y redes sociales en la infancia y la adolescencia, organizado por Sujetos en Red y la Embajada de Estados Unidos en Uruguay y auspiciado por UNICEF. Queremos agradecer nuevamente a todas las instituciones que hicieron posible este evento, a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Antel y Medicina Personalizada, al CLAE y Copicer por su colaboración, a Social Lab, Hablemos en Casa, Asuntos Públicos, a GESIC, Plan Ceibal, Fundación Da Vinci, CUTI, Genexus por su apoyo. Les recordamos que a partir del 9 de junio todas las conferencias van a estar en la página Asuntos Públicos. También les quiero recordar que todos aquellos que quieran compartir información de lo que sucede aquí a través de las redes sociales, el hashtag para Twitter es Infancia Digital Saludable, al comienzo las 3 veces con mayúscula. Ahora sí, momento de presentar a Ricardo Baraya, que tengo a mi lado, maestro y licenciado en educación, especialista y consultor en e-learning y tecnología educativa, coordinador para Uruguay de la Red Iberoamericana de Información Educativa, coordinador de la especialización y maestría en tecnología educativa y director del campus virtual del CLAE. Adelante. Gracias. Quiero agradecer a Sujetos en Red por la invitación en mi nombre y en nombre de CLAE, y agradecer a toda la gente que me encontré conocida hace tantos años, que no voy a decir cuántos para no poner en evidencia la edad de las damas, pero que ya nos conocemos y es bueno volver a revivir ciertas complicidades pedagógicas. Tengo la primera hora en la tarde, después del almuerzo, y como me siento tan a gusto, tan familiarmente parado aquí, que quien se aburre y quiera bostezar, que bostece. Quien quiera dormir, que duerma, porque le avisa el compañero de al lado que por favor no haga ruido, así no lo despierta. Y espero entonces que disfruten o de la charla o de la siesta, como ustedes quieran. El tema que yo quise traer aquí tiene que ver con mi formación. Yo soy educador, formación de base es maestro, o sea que no podía venir a un lugar a hablar si no hablaba directamente de educación. Y más cuando se habla de uso saludable de TIC y de redes sociales. Porque como educador que soy, yo parto de la base de que todo se apoya en procesos educativos, y si la educación falla, no hay sistema, no hay gobierno, no hay plan que se pueda sostener. En la medida que tengamos sujetos educados, y esto no lo inventé yo, por supuesto, ya viene de los principios de la historia, es la medida en la cual podemos nosotros proyectarnos hacia el futuro y ver con esperanza lo que está por venir. Traje aquí si aparece, una imagen que saqué de una página de un sitio que tienen una gran cantidad de dibujitos de aquellos que uno jugaba, que yo por lo menos cuando era niño, de encuentra las 7 diferencias, encuentra las 7 semejanzas. ¿Y por qué? Porque lejos de ser un juego, hoy por hoy lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de empezar a descubrir cuáles son las diferencias y las semejanzas que queremos mantener, que queremos modificar o que queremos erradicar cuando pensamos en la tecnología que ya llegó, que ya se incorporó a las aulas y que estamos en proceso de integración a nuestras prácticas. Por eso, ahí coloco 2 imágenes, una de una infografía que creo que fue realizada este año, que tiene como un salón de lo que puede ser una escuela de este siglo XXI, por lo menos para el autor, y abajo a la derecha una ilustración de Jean-Marc Coté, que es un dibujante que a fines del siglo XIX tuvo que realizar por encargo de una compañía de cigarrillos que dibujara tapas para poner en las cajas que de alguna manera ilustraran lo que sería la educación 100 años después. Hay un libro de Isaac Asimov que hace un análisis que está muy interesante, tiene unos 30 años ese libro. Pero más allá de eso, y si uno se pone a analizar, bueno, ¿qué diferencias, qué similitudes hay entre esas 2 proyecciones, entre esos 2 ejercicios? Uno de imaginación pura, basado en lo que se conocía en ese momento,
y otro basado en la realidad y en lo que está por allí, lo que está al alcance de todas las personas. Porque si una de las cosas que tenemos que pensar es que el uso saludable no se agota solamente en cuidar el acoso, en cuidar la salud, en cuidar la seguridad de nuestros hijos, sino que tiene que ver en la forma que nosotros como educadores planteamos nuestras prácticas y tratamos de acercarnos a nuestros alumnos con esa generación que nos lleva, en mi caso más de una, y ese aparente estar siempre adelante, siempre en la punta en lo que a avances tecnológicos se refiere. Pues nosotros en Uruguay somos un país pequeño, importamos tecnología, pero lo que no podemos importar es la cultura de uso. Pues la cultura de uso empieza a generar dependencia y dependencia cultural, o a veces dependencia cognitiva. Y nosotros tenemos nuestra identidad y tenemos nuestra forma de pensar, de resolver problemas, que no es ni mejor ni peor que otras, pero es propia, es distinta, obedece a un lugar, a un espacio, a una forma de ver las cosas, a un nuevo concepto de competencia como el que trata Ángel Pérez Gómez, que lo refiere también contextualizado a determinados lugares. Entonces, cuando pensamos un uso saludable, pensemos también de qué manera nosotros estamos aplicando las nuevas tecnologías en la educación. Porque sabemos que un celular nos permite comunicarnos. Hoy por hoy los niños en Uruguay no vienen con un pan debajo del brazo, sino que vienen con un celular y medio y con 6 mensajes casi escritos desde el primer día que nacen. Esos son los promedios. La tasa de penetración de celulares en nuestro país es algo así como el 150%. El tema está cuando nosotros usamos celulares para comunicarnos con otras personas, pero que esa comunicación no implica necesariamente acercamiento. Si yo me comunico con alguien que vive lejos, me acerco. Si yo uso el celular para comunicarme con alguna otra persona, por no caminar o por no desplazarme un poco de tiempo, entonces pensemos si ahí o nos acercamos o de alguna manera no estamos poniendo distancia entre las personas. Y entonces, como educador que soy, planteo como 3 aspectos. El primero es conocer. ¿Conocer qué? La realidad, qué es lo que hay, qué es lo que nos rodea. Entonces tomé algunas imágenes, que esto no agota todo lo que hay, simplemente son apuntes, son pequeños titulares. Y allí vemos una fotografía en grupo, que se hizo famosa, se viralizó en la entrega de los Oscars, ¿no? Eso es una de las últimas modalidades de publicar las fotos, los selfies o los groupies, ¿no? También ya ha dado origen a estudios que le están tomando como determinadas patologías. Quizás tenga que ver algo con un poco de hedonismo, de ese querer publicarse y verse. Y allí es donde empiezan también los problemas. Nosotros tenemos una cuenta en Facebook, ¿no? Prácticamente jóvenes, adolescentes, el 100% tienen su cuenta en Facebook. Los adultos, muchos tenemos su cuenta en Facebook. Y está con nuestro nombre, nuestro apellido. Entonces por allá sacamos una foto que dice, nos vamos a Brasil a alentar la celeste, toda la familia. Ah, fenómeno, se fueron a Brasil. La casa no quedó nadie. Nombre, apellido, entra a la página de Antel, servicios en línea, guía telefónica, vive allí. Vamos a visitar esa casa. Entonces hay muchísimas otras formas también que uno empieza a tomar conciencia y no solo hacer un uso responsable, sino también empieza a ejercitar ciudadanía digital cuando empieza a tomar decisiones o analizar otros temas. Ahí tiene un enlace a una serie de selfies que hacen un gran groupie, que lo hizo la NASA para el Día de Internet, que es una imagen del mundo tomada a partir de fotografías de todas las personas que se tomaron, fotografías a sí mismos, indicando el lugar en que estaban. Con esas miles de fotos fue que se armó esta imagen del mundo.
Sí, interesante, cómo se puede utilizar también las redes para movilizar gente. Como toda la gente que se ha movilizado también para pedir que devuelvan a las niñas secuestradas. O como también se pide muchas veces para alertar que una persona fue secuestrada cuando en realidad no fue así, como nos pasó a los uruguayos hace unos pocos meses. Es decir, que el uso de la red social también implica una enorme responsabilidad que hay que empezar a analizar, a estudiar y a negociar y acordar con nuestros alumnos. Y las redes sociales nos dan también juegos, y es la nueva modalidad. Y los juegos que dan origen a otros conceptos como la gamificación, o sea, el entorno lúdico aplicado al aprendizaje, al trabajo y a muchas áreas. Y entonces uno ve que los jóvenes ya no solo están en Facebook para comunicarse con otros jóvenes, sino para jugar. Y empiezan a jugar al Candy Crush, al Preguntado. Mi hija, que no es ninguna niña, es profesora de matemática, pero también está fascinada con el Preguntado y a cada rato cuando me ve me pregunta tal cosa, tal otra. La otra imagen que está allí es la tecnología portable, o sea, cuántos aparatos o cuánta piel tecnológica podemos ponernos nosotros para estar conectados. Que los lentes de Google, que los relojes inteligentes, las tabletas, aparatos que miden el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, la cantidad de pasos, metros o kilómetros que vamos dando cuando caminamos. O sea, siempre conectados con algo, siempre una marca digital en algún lugar. Lo que también es bueno, lo que también puede ser malo, porque de alguna manera somos localizables en cualquier lugar del mundo en donde tengamos un aparato conectado. Y al centro, el árbol con las redes, con las aplicaciones, con todo lo que nos ha dado los últimos años de avance tecnológico que hace que todo se conecte con todo. Y lo importante es estar en ese universo y tener una conexión y tener un enlace. Facebook se conecta con Twitter, Twitter se conecta con Instagram y todo así. Todos conectados, todos en una sola red, todos visibles, todo implica un uso responsable. Y conocer también que las redes tienen otras aplicaciones. Ahí tienen, esto es un grupo que se formó con exalumnos de la Escuela 76 de San José, de la cual yo fui maestro hace una buena cantidad de años. Entonces un buen día me avisaron y se formó un grupo. Y eso nos permitió entrar en contacto. Gente que no solo vive en distintos puntos del país, sino exalumnos que se han ido a Italia, que se han ido a vivir a España, que se han ido a vivir a Inglaterra. O sea que en este espacio de comunicación, la socialización es importante, pero los grupos también, como ofrecen un espacio de comunicación, sirven para intentar espacios educativos. Si hay comunicación, puede haber un proceso educativo. Y ese es un grupo que creé hace unos años, en el cual realicé un taller sobre realidad aumentada y educación, en línea, a través de Facebook, compartiendo recursos. Si el fenómeno Facebook también tiene su aplicación educativa, también tiene su aplicación social que puede ser tremendamente útil si es que nosotros conocemos, sabemos cómo se mueven y sabemos cómo llegar. Porque ¿dónde podemos encontrar a un alumno de liceos y de UTU cuando no están en aula o incluso cuando están? En una plaza de deporte, ¿no? Seguramente entramos en Facebook y lo encontramos conectado. Entonces, sin arruinar un espacio de comunicación social de la juventud, veamos de qué manera podemos transformar eso en algo que tenga sentido educativo, en algo que tenga intencionalidad pedagógica. Esto es un sitio que se llama contexto140.com, que pertenece a un ingeniero que fue alumno mío y que es parte del grupo de la Escuela 76, que lo que hace es hacer un escaneo de Twitter para medir la presencia de políticos uruguayos
a través de sus tweets. Hace todo un relevamiento, la cantidad de veces que tuitean, da gráficas, se pueden cruzar datos. O sea que Twitter no solamente es un espacio de comunicación, sino que puede ser objeto también para realizar análisis de la realidad, en este caso de la realidad política uruguaya. Y si quieren ver cuál es el partido político que tiene mayor gente que tuitea, o cuál es el candidato ahora en estas internas que tiene más presencia en los tweets, pueden visitar esa página. Y esta es un video, no tiene mucho tiempo, pero un par de años seguramente lo habrán visto. Es de un padre que filmó a su hija en su relación con una revista y con una tablet, con un iPad. Y el mensaje que deja es que para la hija de 1 año, una revista es un iPad que no funciona, que está roto. Y que de alguna manera Steve Jobs ha formateado el sistema operativo de los más pequeños. Más allá de lo gracioso que puede resultar este video, arroja mucho para pensar. Y no solamente la edad que los niños, los bebés, pueden estar expuestos a ese tipo de tecnología, sino qué pasa cuando sacamos esa tecnología y lo pasamos a otro tipo, que no quiere decir que el papel se vaya a dejar de utilizar. Quizás sí, quizás no, veremos cómo se desarrolla, pero la lectura que puede realizar un niño en una tablet, la forma de leer es totalmente distinta a la forma de leer que puede, bueno, totalmente distinta no, pero tiene mucha diferencia a la forma de leer que puede tener en un papel. Entonces ahí la están poniendo a prueba con dos ambientes de movilizarse, de interactuar, que son totalmente distintos. ¿Se maneja bien con uno? Claro, seguramente de más pequeña empezó a manejar una tablet. Distinto hubiera sido si no hubiera tenido contacto con una tablet y hubiera tenido una revista. Pero si lo llevamos más adelante, a mayor edad, eso nos tiene que abrir los ojos y estar alerta, porque no podemos evaluar a los alumnos a través de estrategias o de métodos que sean distintos a la forma con las cuales fueron educados, o a la forma con las cuales, o las estrategias, o la metodología con la cual se articularon los procesos de enseñanza. Si yo tomo un alumno y lo hago trabajar con un profesor de texto y después lo evalúo escribiendo con un lápiz y papel, los resultados seguramente van a ser desastrosos, porque la forma de pensar, la forma de producir un texto es, ahí sí, absolutamente distinta en un procesador que con una hoja de papel. Entonces, cosas a tener en cuenta, cosas a pensar a futuro. Nosotros tenemos cultura de evaluar, lo que pasa es que a veces cuando preguntamos nos equivocamos y no preguntamos para saber, sino que preguntamos para calificar. Y allí hay una gran diferencia. Jean-Pierre Astolfi, un pedagogo francés que murió hace poco, decía, la escuela es el único lugar donde el que
sabe más le pregunta al que sabe menos. Creo que da para pensar. Y conocer para pasar al segundo paso. Conocemos la realidad, conocemos la tecnología que está allí, empezamos a ver cuáles pueden ser los usos y sobre todo nos apartamos, ponemos diferencia con otros usos. Hace 160 años Isaac Pitman inventó una metodología para tener alumnos de distancia que consistía en mandar lecciones en el correo a caballo, se la entregaban con unas pruebas. Los alumnos mandaban las pruebas, otra vez el correo a caballo, las pruebas eran corregidas, se mandaba las respuestas y las correcciones y la siguiente lección otra vez a caballo. Hace 2 o 3 años, que fue la última vez que empecé a mirar algunos cursos, encontré unos cuantos cursos en línea que cambiaron el caballo por la Wi-Fi, pero la metodología es más o menos la misma. Se presentaba un PDF, preguntas, respuesta, corrección. Otro PDF, preguntas, respuesta, corrección. Y entonces, eso no es educación a distancia, ya lo he dicho otras veces, eso es poner distancia a la educación. Entonces, cuando uno toma un nuevo medio, cuando uno toma una nueva herramienta, lo que tiene que ver es qué es lo nuevo que tiene y qué es lo que puede modificar y mejorar nuestras prácticas. Y a partir de allí, sí, empezar a pensar de qué manera podemos cambiar a través de nuestras prácticas la educación en un lugar. ¿No? Enviar correo electrónico no es e-learning, así como tener un PDF no es tener un libro electrónico, es un material digitalizado. Moverse haciendo clic en los hipervínculos de Internet no es moverse en un ambiente hipertextual, es un ambiente de enlaces, hiperenlazado, pero no es un hipertexto. Entonces, conozcamos la herramienta, profundicemos en ella y tomemos el valor que ellas dan y a partir de allí pensemos la educación. Este 1 más 1, 2 que está allí, tiene que ver con una cosa que escribí hace tiempo que la retomé ahora en un artículo reciente. Y se refiere a mi práctica como maestro. Cuando empecé a trabajar los primeros años, yo me devanaba los sesos tratando de enseñarle cosas a los niños, ¿no? Entonces le enseñaba cómo sumar. Hasta que después empecé a aprender que más que saber cómo es el algoritmo de la suma, interesa muchísimo saber cuándo hay que sumar. Y entonces empecé a modificar mis prácticas en función de eso. Y ya cuando me estaba por jubilar como maestro, empecé a dar cuenta que si junto una gota de agua con otra gota de agua, no necesariamente tengo 2 gotas de agua. Puedo tener una gota de agua. Y entonces empecé a dudar. Y a partir de ese momento he tratado de enseñar a dudar. Porque la duda, decía Miguel Unamuno que es buen cristiano aquel que duda, y parafraseándolo, podemos decir que es buen pedagogo aquel que duda. Porque la duda cuestiona, pone en el banquillo los acusados a las verdades absolutas y nos hace ver y pensar y cuestionar. Y entonces encontramos para allí, sí, porque en la web 2.0 el alumno es dueño de su propio aprendizaje. ¿Dueño? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Quién lo preparó para ser dueño de su propio aprendizaje? Podemos tener la misma práctica de la enseñanza programada de mediados del siglo pasado con la última tecnología en este siglo XXI. Lo que importa allí es tener docentes preparados, tener docentes formados para poder utilizar las nuevas tecnologías con sentido educativo. Y para eso la historia de la pedagogía y la actualidad nos muestran muchas pistas. Hace, como 80 y pico de años, Agustín Ferreiro, célebre maestro uruguayo, escribió su libro Enseñanza en el medio rural. Y una cosa que decía él, lean a todos los autores, lean, pero no los imiten servilmente. Estúdielos,
analícenlos e intégrenlos a su pensamiento. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nuestro país, nuestra historia educativa tiene muchos errores cometidos por haber tomado cosas sin pensar antes. Dominemos, adoptamos y aplicamos. Y después empezamos a pagar el precio de los errores. Hay varios libros que hablan de la necesario parate o ponerte a pensar en la educación, como Frances Domenech con su elogio de la escuela lenta o la pedagogía del caracol, que abogan por una escuela que piense y que siente y que sienta antes de empezar a actuar. Y entonces para eso, como dije en principio, conocer la realidad, que ya lo decía también Paulo Freire, antes de transformar la realidad hay que conocerla para saber qué es lo que hay que transformar. Y si seguimos, empezamos a descubrir una gran cantidad de autores que nos están marcando pequeños alertas. Begoña Gross, por ejemplo, una pedagoga española, uno de los alertas que pone ella los denomina la metáfora del contenedor. Decía, cuidado con la generación de contenidos. Nuestros alumnos no son contenedores para darle contenidos. Pensemos también en los procesos o cómo van a llegar a esos contenidos. Michel Serres tiene un ensayo de hace un par de años que se llama Pulgarcita, que es excelente, es muy fácil de leer, pero tiene una profundidad detrás impresionante. Si lo encuentran, que es un libro que está acá en Montevideo, le recomiendo que lo lean. Él dice, una de las cosas que dice, es decir, llama Pulgarcita porque se refiere a la facilidad con que los jóvenes manejan las tablets y los celulares utilizando los 2 pulgares. Y elige pues, Pulgarcita y Pulgarcito. Y por deferencia hacia las mujeres y la forma como han logrado conseguir peso, a pesar de la sociedad machista, decidió llamarlo Pulgarcita. Y una de las cosas que dice es que Pulgarcita ya no escucha la voz de su amo, o sea, ya no escucha el saber, ni le preocupa el saber que el maestro se para o el profesor se para enfrente y empieza a transmitirle, porque el saber lo encuentra por otro lado, porque se va a la Wikipedia y lo encuentra, porque lo googlea y lo encuentra. Entonces, el saber ya está. Nosotros cada vez menos tenemos que preocuparnos tanto por el saber, sino por las formas, por las metodologías, por las estrategias para que nuestros alumnos lleguen a ese saber y que puedan producir conocimiento. Esa es una de las tareas importantes. Claro, hablamos de nativos digitales. Los nativos digitales se comportan en la tecnología, dicen algunos autores, como una mancha de aceite. Abarcan muchísima superficie, pero con poca profundidad. Entonces, ¿cómo darle la necesaria profundidad para que puedan ir más allá, por ejemplo, de la primera página de Google en los resultados en una búsqueda? Google es mucho más que eso. Tiene enormes mecanismos de búsqueda de información con la cual podemos tener resultados académicos importantes y los podemos compartir también a otras personas simplemente haciendo un clic en el logo de Google+. Entonces, 1 más 1 es 2, sí, pero permítanme dudar y seguir dudando. Y entonces formamos, ¿para qué? Para tener una comunidad crítica de docentes que piensen y que reclamen y que innoven. No hay ningún cambio en la educación que pueda permanecer si no se trata como una innovación. Y la innovación educativa necesariamente tiene que ser dialógica, tiene que ser conversada, tiene que ser acordada. Lo dicen los autores, las innovaciones se realizan con los docentes y no a costa de los docentes. Y si los docentes no acompañan en el proceso, difícilmente se mantenga simplemente por la normativa. Y una de las cosas que está tomando bastante peso últimamente es la innovación disruptiva. Y la innovación disruptiva que viene del área del marketing se utiliza cuando un producto
por sus costos y por su facilidad de difusión, es fácilmente utilizable. Pero hay una concepción que la tiene Jean-Marie Druh, un francés, que él señala que la innovación es disruptiva cuando empieza a atacar los cánones y se empieza a cambiar los cánones y las verdades absolutas. Y a eso es lo que debería apuntar la innovación, a la transformación y a preguntarnos si nosotros podemos seguir manteniendo el formato escolar, sea escuela, sea liceo, sea universidad, tal cual está ahora en función de los cambios que está teniendo la tecnología. Si es que podemos pensarlo así o tenemos que empezar a imaginarnos una escuela distinta, otro formato distinto, otra forma de participar y de hacer educación distinta a lo que conocemos. Y empezar a transformar. Arriba a la derecha tienen una foto del Gordo y el Flaco, de una de sus películas cómicas, que no sé si se nota bien atrás, pero está el flaco serruchando una tabla y en el otro extremo de la tabla está el gordo sentado en una silla leyendo el diario. Ahora, imagínense si le mostramos esa foto y le preguntamos a un niño de 5 años, 6 años, qué puede pasar después. Estaría interesante que hicieran ese ejercicio. Y después hicieran ejercicio con otros niños de esa edad de tratar de escribirle y de contarle esa situación y tratar de ver qué respuesta le dar frente a la anticipación de un suceso. A ver si es tan fácil. Nuestros alumnos están viviendo en una sociedad de imagen. Nosotros deberíamos aprovechar las imágenes y trabajar sobre todo en comunicarnos con imágenes, porque ellos están siendo bombardeados por imágenes. Una cosa que yo he dicho siempre a los maestros, y perdón por si los aburro con esto, todos los que me han acompañado en los talleres, es que los maestros llenamos de carteleras año tras año, ponemos en las escuelas, en las galerías, en muchos lugares. Pero nuestros carteles, por lo menos los que yo hacía, y haciendo un poco memoria, me separaba 3 o 4 metros y no se leían bien. Porque ¿cuál era la premisa que yo partía? Que tenía que dar un mensaje. Pero en cambio, publicista, lo que hace es, primero capta la atención y después da el mensaje. Y yo creía que no precisaba captar la atención porque la atención ya la tenía. Y eso no funciona así, mucho menos ahora. Entonces, comuniquemos nuestro mensaje también a partir de las imágenes. Tomemos la atención a partir del uso de colores, de letras, y después que captamos su atención, entonces sí le damos nuestro mensaje. Y allí, bueno, podemos empezar a analizar de qué manera visualmente nos comportamos frente a nuestros alumnos, y si alguna vez nos hemos preguntado a qué altura tiene que estar un pizarrón, o cuáles son los mejores colores que podemos utilizar para captar la atención de nuestros alumnos, cómo podemos colocar en una cartelera los distintos colores y los distintos textos para que sean más fácilmente leídos por los alumnos. Aquí tiene una imagen de uno de los estudios que se han hecho en los últimos, creo que de 3 años, que tiene que ver con el seguimiento del movimiento del ojo cuando leen una página web. Lo que está en negro es el área que no se lee. Otros estudios que se han hecho en el año 2007 por Nielsen han determinado lo que ellos llaman el patrón F, que es una forma de leer en pantalla que simula a una F. O sea, se leen las líneas de arriba enteras y cada vez se va angostando más. Eso quiere decir que es posiblemente que muy pocos lectores miren lo que está allá. Es decir, que si yo produzco algo para leer en pantalla, un texto, por lo menos debería tener en estos sectores algo que le llame la atención. Algo, un color, una imagen, un texto que rápidamente leído le pueda provocar algo para que tratar de a partir de allí concitar el interés y asegurarme que pueden leer un poco más. La lectura en pantalla es distinta a la lectura en papel. Otra de las cosas que necesitamos urgentemente
cambiar. Aquí es una tabla que muestra algunas de las tecnologías que se van a aplicar en los próximos 5 años en la educación. Fue realizada el año pasado, pero ya tiene algo que quedó en el camino, que dice la impresión 3D, que tendrá su aplicación en 4 o 5 años. Acá en nuestro país ya estamos en condiciones de empezar a trabajar con impresora 3D, pero allí habla también de los juegos, la gamificación, que vendrían en 2 o 3 años en su implementación a nivel de educación, la tecnología portátil, acá de alguna manera ya se utiliza, los MOOC, etc. Y eso tiene que ver con una idea del filósofo español José Sabater, que dice que la paradoja del docente es que fueron formados en un mundo y que tienen que educar para un mundo que no se imaginaron cuando fueron formados. Sí, nadie formó a nuestros jóvenes para ser desarrolladores de aplicaciones. Sin embargo, es una de las profesiones que hoy por hoy en el momento tienen mayor demanda. Ninguno de nosotros cuando tuvimos la carrera o cuando estuvimos en ciencias media sabíamos lo que es la minería de datos. Sin embargo, el minero de datos, la investigación de mercado a nivel de la web es otra de las cosas, es otra de las profesiones que tiene mayor demanda. Y acá, en ese cartelito, hay algunas de las profesiones que van a dejar de existir. Y algunas nos acompañaron relativamente poco tiempo, ¿no? Como el dependiente o el empleado de videoclub. Pero hay otras que las conocemos de siempre. El cartero. Hay quien augura que el envío del correo postal cada vez va a tener menor incidencia en función del avance del email y de otros medios de comunicación. El teleoperador, el cajero de supermercados, pues ya hay, en Europa ya hay supermercados en los cuales no se da cajero, porque cada uno toma los productos, los pasa por un lector y después paga. Incluso si ustedes van acá a Montevideo encontramos bancos que tienen poco personal y los depósitos, el cobro del cheque lo pueden hacer a través de cajeros. Y acá tienen un informe que hizo una empresa, una consultora multinacional española, Sodexo, sobre las 30 profesiones que se pondrían en el tapete para el año 2030. 30. Algunas ni idea. Me las traje anotadas porque no me iba a acordar de todas, solo para decirle alguna. Como por ejemplo, tecnólogo financiero, enfermera de salud medioambiental, guía digital, arqueólogo digital. Arqueólogo digital interesante porque es la persona que tiene que analizar los datos que están por ahí arriba y están quedando viejos, ¿no? Hace poco salió un artículo que decía que en Facebook hay 30 millones de cuentas de personas que ya fallecieron. O sea, ese es el panorama que tenemos. Ya me están avisando que se me acaba el tiempo, me extendí demasiado. Ahí tenía el caracol de la pedagogía del caracol. Otra cosa que se viene, que es la aplicación de la clase invertida, una nueva modalidad que implicaría que lo que ahora se hace normalmente en las escuelas, en los liceos, se pudiera hacer en los hogares y venir aquí, empezar a trabajar en equipo con otro tipo de modalidad y tomando el encuentro social de las aulas como una especie de deberes que se hacen en grupo. Y para ir cerrando, otra referencia a un maestro, al maestro Firpo, maestro que recogió frases de sus alumnos y con un fino humor impresionante le enseñó varias lecciones a muchos maestros, incluso a mí me las sigue enseñando. Uno de sus libros se llamaba La mosca es un incesto. Y es interesante porque yo he pensado que mientras nosotros no pensemos antes de actuar, mientras no pensemos sobre el actuado,
la mosca seguirá siendo un insecto. Mientras apliquemos metodologías nuevas, de la misma forma, mientras apliquemos tecnología con la misma forma que venimos aplicando otra metodología, la mosca seguirá siendo un insecto, ¿no? Mientras los gobiernos sigan teniendo planes que caducan a los 5 años y no políticas de Estados en educación, la mosca seguirá siendo un insecto. Mientras no pensemos y no tomemos el toro por las guampas, como acostumbramos decir, y empecemos a pensar qué educación queremos para el presente, en vista de lo que puede venir en el futuro, la mosca seguirá siendo un insecto. Bueno, muchas gracias. Bien, es momento de convocar y presentar a María José Ravalli. Es responsable del área de comunicación de UNICEF en Argentina, donde coordina el programa de comunicación. Anteriormente se desempeñó como responsable del programa de acceso a la información pública en el Banco Mundial para el Cono Sur y previamente como asesora regional de comunicación para la Organización Panamericana de la Salud. María José es licenciada en Relaciones Públicas de la UADE, tiene posgrado en Investigación del Consumidor de la Universidad de Belgrano y un máster en Marketing Político de la Universidad de El Salvador, y le damos la bienvenida. La verdad me gusta ver que hay tanta gente interesada en este tema, así que celebramos que se esté haciendo este evento y también le agradecemos a los organizadores la invitación. Mi nombre es María José, como me presenté recién, soy responsable del área de comunicación de UNICEF Argentina y desde hace bastante tiempo en nuestra oficina venimos investigando, indagando respecto de los vínculos que tienen los adolescentes con la tecnología. Y básicamente esto lo hacemos porque entendemos que es parte de nuestra misión y de nuestro rol. No sé si ustedes saben, este año se cumplen los 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención puede parecer algo que está en el pasado, que se hizo hace mucho tiempo, pero la realidad es que la Convención es plenamente vigente. La Convención es el tratado más ratificado a nivel global y en sus postulados lo que plantea es que los chicos tienen distintos derechos, entre ellos el derecho a la libertad de expresión, el derecho a dar su opinión, el derecho a compartir información, a agruparse, el derecho a estar protegidos contra toda forma de violencia y toda forma de discriminación. Y la verdad es que todos estos derechos se actualizan en la era digital, están presentes, son nuevos desafíos que tienen los estados, los educadores, los padres, poder acompañar y hacer efectivo el derecho que tienen todos y cada uno de los chicos en este nuevo mundo y en nuestra nueva era digital. Y nosotros como organismo internacional de cooperación también intentamos poder acompañar y poder entender mejor cómo hacer efectivos estos derechos y cómo acompañar a los chicos. Y es por eso que hoy quería compartir con ustedes algunos datos de algunas investigaciones, tanto que hizo el Estado argentino y algunas que hemos hecho nosotros desde la oficina. En ese sentido, uno de los primeros datos que quería compartir con ustedes tiene que ver con una encuesta que se llama ENTIC, que se hizo como parte de la encuesta permanente de hogares que se hace en Argentina todos los años. Es una encuesta a más de 90.000 personas, con lo cual es una base muy representativa del total de la población. La verdad que es una forma bastante efectiva de poder medir cuáles son los consumos tecnológicos que tiene la población. En ese sentido, una de las primeras cosas que uno observa es que en los hogares donde hay chicos hay más uso de bienes tecnológicos. Puede parecer tal vez una obviedad, pero bueno, en este caso la evidencia confirma eso. El gráfico, como ven, muestra uso de celulares, uso de computadora y uso de internet. Y en todos los casos, cuando hay chicos, hay más uso. Otro de los datos que muestra esta encuesta es que en general los chicos hacen un mayor uso de, en este caso, las computadoras que los adultos. En rojo van a ver los porcentajes que corresponden a las personas de 10 a 17 años y en azul los adultos, los mayores de 18 años. Claramente los chicos hacen un mayor uso de estos bienes tecnológicos a nivel de los hogares. Y algo también interesante que surge de esta encuesta y de muchas otras encuestas es lo que muestra este gráfico. Este gráfico básicamente lo que hace es desagregar a la población de adolescentes por percentil de ingreso, desde aquellos más pobres a aquellos más ricos. El primer gráfico lo que observan es aquellos que tienen computadora.
Obviamente en los segmentos más ricos hay mayor acceso, mayor posesión de una computadora. En este gráfico se observa básicamente la misma población desagregada por percentiles de ingreso, pero la variable que se analiza es el uso de Internet. Y acá lo que uno observa es que hay una menor brecha en relación al uso que en relación a la posesión del bien. Los chicos intentan suplir la falta del bien tecnológico de alguna forma, de alguna alternativa, ya sea accediendo a través de un cibercafé, accediendo a través de la escuela, accediendo a través de un familiar. En general, los adolescentes buscan el acceso a la tecnología. Y estas ya son encuestas que realizamos nosotros desde la oficina para poder entender mejor algunos usos y algunas prácticas que tienen los chicos en relación a las tecnologías. Y lo primero que quisimos indagar tenía que ver con los espacios. Bueno, ¿cuáles son los lugares en donde los chicos se conectan o navegan a Internet? Y ahí claramente el hogar aparecía como el espacio principal y privilegiado de conexión. Luego los celulares, luego las casas de los amigos, familiares y finalmente la escuela o los cibers y los locutorios. Todavía, por lo menos en Argentina, constituye un desafío la escuela como un espacio de conectividad y de acceso a Internet. Y por otro lado, también, digamos, si uno quiere también ponerlo desde otra perspectiva, la buena noticia es que el hogar, sí, efectivamente, es el lugar primario de acceso y de conexión. ¿Pero qué hacen? Ese fue también otro de los temas en los cuales indagamos. Bueno, básicamente lo que los chicos nos decían era, en primer lugar, chatear. En segundo lugar, jugar. Y en tercer lugar, buscar información. Y en general, en esa tríada de entretenimiento, uso relacional y uso educativo, se van moviendo la mayoría de las encuestas. Uno observa que esos tres tipos de acciones en general son aquellas cuales los chicos habitualmente utilizan Internet para estos distintos fines. También quisimos indagar sobre las redes sociales y entender cuáles eran las redes que los chicos preferían. Y ahí claramente Facebook y YouTube aparecen en el tope de la pirámide. YouTube realmente con mucha fuerza. En encuestas anteriores que habíamos hecho también no aparecía, digamos, en un lugar tan preeminente, pero ha adquirido un espacio importante en la vida de los chicos. Y luego otras redes como Twitter o Google+. Y en relación al uso que le dan a las redes, acá sí, básicamente tiene que ver con la cuestión vincular, la cuestión relacional, social, el diálogo, chatear con amigos, con familiares, enterarme de las novedades, conectarme con amigos, jugar, compartir las cosas que me interesan. Y todavía, de vuelta, la escuela constituye un desafío en la utilización de las redes. Como ven, solo el 1% las utiliza como un espacio para estudiar. También les pedimos a los chicos que nos definieran en una palabra qué significaban las redes sociales. Y ahí fuertemente aparece el tema de comunicación, socialización, el entretenimiento, la amistad. En menor medida aparecen la cuestión, digamos, de la frecuencia del uso, palabras como droga o vicio para referirse a la asiduidad con la que se conectan o el chusmerío. También quisimos indagar en la relación, qué era lo importante, qué era para los chicos importante en relación a las redes. Digo, mucho se habla en los diarios, en la televisión, respecto de qué tienen de importante las redes en la vida de los chicos. Y acá lo que nos decían que para ellos lo más importante era que sus amigos escriban en su muro, que les pongan me gusta a una foto o que comenten sus fotos. De vuelta, ¿no? La cuestión vincular y relacional aparece como lo más importante. Sobre los amigos, hoy una colega panelista hoy acá hablaba de la cantidad de amigos que tenían los chicos. En general, lo que nos mostraba este estudio era que en promedio tenían alrededor de 600 amigos. Ahora, cuando uno iba a los focus group, que también hicimos para entender mejor qué era esto, los chicos tenían claridad respecto de lo que es un contacto, de lo que es un amigo
si se quiere, del colegio, a lo que es un amigo íntimo. Entendían esa diferencia, pero más allá de entenderla, utilizaban ese mecanismo de conexión con distintas personas con las cuales interactuaban en su vida. Y de hecho también entendían los mecanismos que ofrecen las propias redes para, por ejemplo, organizar una salida con sus amigos íntimos. No utilizaban el muro público de Facebook, sino elegían la opción de un mensaje privado con las personas seleccionadas con las que querían encontrarse o salir. Es decir, conocen y dominan el entorno y utilizan de acuerdo al objetivo que se proponen. Sobre las edades de ingreso, básicamente lo que veíamos era que 4 de cada 10 chicos empezaba antes de los 13 años. Y en general preguntábamos por redes como Facebook o por Twitter, que son redes a las cuales, según los términos y condiciones, uno debería acceder a partir de los 13. En general hay un porcentaje relativamente alto que empieza antes. Y en general la mayoría lo hacen solos. Solo 2 de cada 10 chicos estuvo acompañados con sus padres a la hora de sacar una cuenta. Y de vuelta, esto también en los focus y en distintos estudios uno observa que la mayoría de los consumos de los chicos se dan en soledad. También les preguntamos por las contraseñas. Sí, los padres conocían sus contraseñas y la mayoría de los chicos nos dijo que no. Ahora, ante la pregunta de si sus padres les pedirían amistad, la mayoría, el 65%, los aceptaría, especialmente en el grupo de los más chicos. Esta fue una encuesta bastante amplia en el grupo etario entre 12 y 20 años, con lo cual hacia adentro del propio grupo de los encuestados uno observa distintas diferencias significativas. Indagamos también sobre algunas prácticas, por ejemplo, el caso de mentir sobre la edad. Y ahí van a ver que el 26% mintió sobre su edad en una red social. Y en este caso es mucho más fuerte, estos datos los ven desagregados por género y los ven desagregados por los distintos grupos etarios. Mentir sobre la edad está obviamente mucho más asociado con los más chicos, en un 42%, que en los adultos. Claramente porque los chicos necesitan mentir para poder acceder efectivamente a tener un perfil, porque eso es lo que demanda las empresas para poder hacerlo. Sobre las prácticas, por ejemplo, la práctica del bloqueo es una práctica bastante conocida por los chicos. 6 de cada 10 habían bloqueado un contacto en una red social. Eso implica un conocimiento de las herramientas que los chicos usan efectivamente para, por ejemplo, no dejar ver un contenido a una persona que no quieren que lo vea porque les molesta el contenido que esa persona está publicando, porque no quieren exponerse ante esa persona. Esos eran básicamente los motivos que los chicos decían y elegían por los cuales bloqueaban a otro contacto. Luego, otra práctica, por ejemplo, publicar un contenido y borrarlo por las consecuencias potenciales que podía tener. Ahí se dan el 33% de los chicos hacían referencia a esa práctica. Y también es una práctica que aumentaba con la edad. Digamos, a mayor edad, mayor reconocimiento de este tipo de acciones. Sobre los usos negativos, ahí lo que nos contaban los chicos, en un 17% de los casos decían que habían ellos publicado un mensaje ofensivo y un 30% que había recibido. Y esto básicamente hace referencia a los temas que tienen que ver con el acoso escolar o el cyberbullying. Esta es una pregunta que nosotros hicimos en 2 oportunidades, en 2013 y en 2010. Y claramente observamos una estabilidad, no es un fenómeno que se haya incrementado. Uno lee muy frecuentemente en los medios una referencia excesiva tal vez a estos temas y la realidad, por lo que nos mostraba la estadística, era un fenómeno bastante estable. También otros temas como por ejemplo publicar una foto que les da vergüenza, eso había ocurrido en un 23% de los casos, o que alguien se haya burlado de una foto en un 17%. Otras situaciones tal vez un poco de mayor complejidad, nos mostraban que, por ejemplo, en un 21% de los casos alguien había entrado a su cuenta sin consultar, que en un 20% les habían pedido videochat y en un 14% les habían pedido fotos con poca ropa. Y esas 2 últimas preguntas
en el caso de las mujeres era bastante mayor que en el caso de los varones y también era bastante mayor en el caso de los más grandes. En relación a si se encontraron con alguna persona que conocieron por internet, lo que nos decían era que el 43% alguna vez se habían encontrado con alguna persona que conocieron por internet. Ahora, la interpretación de esta pregunta nos mostraba que muchas veces es una persona que está en el entorno extendido de los chicos, un amigo de un amigo, un compañero de inglés que tiene otro amigo y que se genera un vínculo a través de las redes y que luego se encuentran. Digamos. Hay que tener un entendimiento un poco más general en relación a este tema de encontrarse con una persona que no conocen. Y en la mayoría de los casos los chicos avisan a sus padres, a sus amigos o a otros familiares ante esta situación. Luego también hicimos una serie de simulaciones. Les mostrábamos a los chicos un entorno que parecía el de una red social, simulaba exactamente el de la red social Facebook, y les pedíamos a los chicos que tomaran ciertas decisiones en relación a determinados temas. En este caso eran a solicitudes de amistad. Hicimos 3 perfiles, una mujer, un hombre y un avatar en el que se llamaba Luquitas Rock, y les pedimos que tomaran decisiones en torno a si aceptarían o no a ese perfil y por qué los aceptarían. Lo que observamos es en el caso de la mujer, tuvo una aceptación de un 32% como amiga. En el caso del avatar de música, un 18% y en el caso del hombre adulto, un 6%. Y también, indagando posteriormente, algo que observábamos era que la imagen tenía un valor de veracidad alto para los jóvenes. Las imágenes que estábamos poniendo como referencia en general tenían un valor de verdad alto, ya sea, en este caso, como una solicitud de perfil, como en otros. Y esto también, digamos, nos plantea desafíos que tienen que ver con la enseñanza de la lectura crítica, como hacemos lectura crítica de los medios, digo también de lectura crítica de la información que se publica en las redes o de la información que surge a partir de los distintos buscadores. En ese sentido también es un desafío para la escuela poder generar estas nuevas habilidades de lectura crítica de Internet. Les pedimos también a los chicos que configuren su privacidad en la red. Esta simulación les ofrecía la posibilidad de que configuren su cuenta. Y en ese sentido, lo que los chicos hacían, básicamente la mayoría, era configurar un perfil en el que solo sus amigos podían verlo. Había un 11% que elegía que esos contenidos fueran públicos y luego otras opciones. Este tema, digamos, el tema de la privacidad, es también un tema importante como para poder entender, básicamente porque obliga a pensar la perspectiva de la privacidad y del derecho a la intimidad desde una perspectiva diferente a la del mundo adulto. Claramente, la actualidad que viven los chicos es muy diferente de la actualidad que vivimos nosotros como adultos y su perspectiva de privacidad es completamente diferente, ni mala ni buena, pero en ese sentido poder entender mejor y informar y dar las herramientas para que ellos también entiendan la información que comparten con todo el mundo, de vuelta nos plantea un desafío como adultos. Sobre las publicaciones y las etiquetas en general, los chicos son bastante conservadores, el 83% permite que publiquen contenido en su biografía, pero el 68% deja activado la opción de revisar las etiquetas que se usan en Facebook para las fotos o para los distintos contenidos. Algo que también observamos era que en general la forma de relacionamiento en las redes está apuntada a personas que los chicos ya conocen. En general lo que prefieren hacer es buscar a personas que conocen de alguna u otra forma, que ya sea porque las conocen, digamos, de forma directa o porque están en su entorno. Digamos, no deciden buscar a personas desconocidas para relacionarse. Algo que también es positivo es que en general, ante una situación de discriminación o de violencia, la mayoría de los chicos utilizaría
las propias plataformas para denunciar. El 52% de los chicos dice que denunciaría esa situación en la propia página de Internet. Es decir, de vuelta, confían en el entorno como el mecanismo de resolución del conflicto. Luego, en sus padres, en los amigos, en algún organismo estatal, en otro familiar, y todavía el rol de los docentes y de los directores es esperable que seguramente pueda crecer como un referente a la hora de denunciar este tipo de situaciones o acudir ante un adulto para poder ayudarlos a resolver este tipo de problemas. Algo que también vimos como positivo es que la mayoría de los chicos había hablado sobre el tema de la seguridad en Internet. De una u otra forma, con sus amigos, en la escuela, con sus padres, este tema era un tema de su agenda de diálogo. Los chicos están hablando sobre estas cuestiones, ya sea influenciados por los adultos, influenciados por los medios, por el propio uso. Uruguay realmente está a la avanzada con su plan Ceibal. El hecho de que tantos chicos puedan hoy estar accediendo a una computadora claramente es un gran avance, pero también, digamos, genera en este sentido nuevos desafíos. Entre ellos, uno tiene que ver con cómo balancear la tensión entre el derecho de los chicos a conectarse, a participar, y también el derecho a estar protegidos. Claramente nos toca a todos los adultos que estamos acá trabajar con una nueva generación, una generación multimedia, una generación de nativos digitales. De acuerdo a la biblioteca que elijan van a poder encontrar distintas referencias. Son chicos que están completamente acostumbrados a consumos simultáneos, están consumiendo televisión con un celular en la mano, haciendo la tarea con la ceibalita, mientras que están con la radio. En general, el consumo se da de forma complementaria y constante, en constante interacción entre distintas pantallas. Los consumos son móviles hoy en día con los celulares o con las distintas herramientas que los chicos tienen, pueden acceder a un programa de televisión desde su celular, lo cual de vuelta genera para los adultos que están acompañándolos un desafío de cómo poder orientar en relación a ese consumo, porque básicamente no están presentes. Si un chico está en la puerta de su casa con su compu mirando un programa, es complejo que su padre o su madre o su docente pueda estar ahí, con lo cual, ¿cómo hacemos para darle herramientas a la hora que los chicos tengan que decidir, puedan estar cuidados y estar protegidos? En general, también hay algo que caracteriza a los consumos actuales, es que son a demanda. Hoy en día eligen ver determinado tipo de contenidos en el momento en el que los quieren ver, o cuando hay un referente, un amigo u otra persona de su entorno que por una red social lo alerta, y es ese el momento en el que están viendo y en el que están consumiendo. Y también son transmedia, atraviesan los distintos medios. Hoy en día los chicos también son parte del contenido. Impactan, por ejemplo, en telenovelas, en los finales, en la vida de los distintos personajes. Los chicos están produciendo y generando todo el tiempo información y contenido. Y en ese sentido es positivo poder acompañar ese rol y ese requerimiento que tienen de participación, de empoderamiento y generar, me parece que espacios como estos en donde todos podemos pensar juntos cómo poder garantizar el derecho que tienen los chicos cuidando y protegiéndolos, me parece que es fundamental. Así que, de vuelta, les agradezco a los organizadores y quedo a disposición por si tienen alguna pregunta o algún comentario. Gracias. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.